Bienvenidos a Luz Estelar. Ese nudo en el estómago que no sabes de dónde vino tiene nombre y hoy el cielo te da la oportunidad de soltarlo. Es 3 de mayo, domingo, y la luna en Escorpio se enfrenta directo a Urano en Géminis, un tirón entre lo que sientes y lo que sabes que tienes que cambiar. Si ayer mencionamos el sextil que aliviaba tensiones, hoy la pregunta es otra. ¿Estás listo para lo que esa calma te pidió que enfrentes? Venus en Géminis le da voz a lo que callaste. Lo que viene te va a mostrar por dónde respirar de verdad. El mapa del día se despliega así. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del tira y afloja entre la luna y Urano. El Sol, a 12 grados de Tauro, está siendo el ancla de estabilidad en medio del remolino, mientras la luna en Escorpio, casi llena al 98%, nos empuja a una introspección quirúrgica. Pero el motor del día es el cuadrado exacto entre Marte y Júpiter, con apenas 1.2 grados de separación. Marte en Aries, impaciente y directo, se encuentra con Júpiter en Cáncer, que quiere proteger y expandir. Esto no es simple entusiasmo, es una tensión que puede traducirse en sobrecarga emocional o en gastos impulsivos por querer sentir seguridad. Hay una diferencia entre avanzar y atropellar. Hoy el cielo pide que frenes antes de prometer lo que no puedes cumplir. Mientras tanto, Venus en Géminis, que le dio voz a lo callado en la apertura, forma un sextil fluido con Saturno en Aries. Esto no es solo hablar bonito, es estructurar lo que dices. La conversación que ayer fue catarsis hoy puede convertirse en un acuerdo tangible. Y la luna, al oponerse a Urano, no solo remueve lo oculto, te pide que sueltes un patrón de control emocional. La luna llena en Escorpio es el clímax de un ciclo de 2 semanas. Si algo ha estado fermentando bajo la superficie, hoy sale a la luz para que lo transformes, no para que lo reprimas. No hay luna vacía de curso que frene esta noche, así que la claridad que busques antes del mediodía tendrá peso. El consejo del día: revisa tu agenda antes de llenarla. Lo que parece urgente puede ser solo ruido de Marte y Júpiter. Respirar antes de actuar te ahorrará un arrepentimiento. Aries, tienes a Marte, Saturno y Neptuno todos apiñados en tu signo, y esa presión en el pecho no es imaginación. Es real. Marte choca con Júpiter hoy y tu impulso de expandirte choca contra un límite que no sabes si saltar o rodear. No lo forces. El domingo te pide identidad, no guerra. Mercurio, también en Aries, cuadra a Plutón. Antes de responder con el puño, haz una pausa de 3 respiros profundos. Hoy la luna llena en Escorpio ilumina tu octava casa, la de lo que no se dice. Algo que enterraste vuelve a la superficie, no lo ignores. En el trabajo, evita afirmar nada definitivo hasta que la luna cambie de signo mañana temprano. En el amor, si estás en pareja, siéntate frente a la otra persona y quédate callado 30 segundos, solo mirarla. Ese silencio dirá más que cualquier discurso. La energía está cargada, pero tú sabes canalizarla. No corras, afírmate. Tauro, hay algo que no has soltado aunque tu mandíbula ya esté tensa. Un silencio, una conversación pendiente, una decisión que dejaste reposar y hoy pide ser mirada de frente. La luna llena en Escorpio ilumina justo lo que preferirías dejar en penumbra, y con Urano en Géminis rozando tu cielo de comunicación, lo que no se dice se vuelve eléctrico. Venus, tu regente, está en Géminis desde hace días, moviéndote entre el deseo de estabilidad y la necesidad de aire fresco en el amor o en los acuerdos. Hoy, un sextil con Saturno en Aries te da estructura para transformar esa inquietud en un gesto concreto. Antes de que termine la tarde, pon el teléfono boca abajo sobre la mesa, respira 3 veces sintiendo el peso del aire en tu pecho y luego, sin ensayarlo, escribe una sola frase sincera a esa persona con la que el diálogo quedó a medias. No necesitas resolverlo todo, solo mover la energía. Lo que callas hoy se vuelve carga mañana. Géminis. Esa sensación de que tienes varias versiones de ti mismo queriendo hablar al mismo tiempo tiene un ancla hoy. Venus en tu signo, exactamente a 10 grados y medio, te regala una claridad encantadora para elegir cuál de ellas mostrar primero. La luna llena en Escorpio ilumina justo lo que ocultas por miedo a parecer contradictorio, y ese brillo del 98% no te deja esconder nada. Mercurio, tu regente, está a punto de salir de Aries y choca con Plutón, así que una conversación que ayer evitabas hoy te reclama con urgencia.
En el trabajo, ese proyecto que dejaste a medias pide que le pongas el cuerpo antes de que la energía de Marte en cuadratura con Júpiter te disperse en 3 direcciones a la vez. El 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI publicó las bulas que dividieron el mundo entre España y Portugal, un recordatorio de que los límites que trazas hoy definirán tu territorio mañana. Antes de que el sol se ponga, siéntate en silencio 2 minutos y elige una sola dirección para mañana. Tu mente es un puente, pero hasta los puentes necesitan saber hacia dónde van. Cáncer, hay algo que no has dicho en voz alta y que hoy pide ser escuchado aunque solo sea por ti. La luna llena en Escorpio ilumina justo ese rincón de tu memoria emocional que sueles proteger con silencio. Mientras Júpiter en tu signo te expande el corazón, Marte en Aries forma una cuadratura que te empuja a actuar desde el impulso, no desde la herida. Antes de que caiga la tarde, siéntate en un lugar donde nadie te interrumpa y pon una mano sobre tu pecho mientras repites en voz baja lo que necesitas soltar. No es un ejercicio de lista ni de papel quemado, es un gesto físico simbólico para que tu cuerpo también entienda que puedes soltar sin desmoronarte. Hoy el cielo te pide honestidad doméstica, no explicaciones hacia afuera. Lo que anida en ti merece ser mirado con la misma ternura con la que cuidas a los demás. Leo, esa sensación de que algo se está rompiendo por dentro no es una señal de debilidad, es la luna llena en Escorpio iluminando una vieja herida que ya no quiere seguir en la sombra. Hoy el cielo te pide que dejes de sostener lo que ya no te sostiene a ti. Con Marte y Saturno juntos en tu sector de comunicación, cada palabra que digas tiene peso de verdad, no de diplomacia vacía. En el amor, Venus en Géminis activa tu deseo de ser visto con honestidad. Antes de las 6 de la tarde, si alguien te hizo dudar de tu luz, siéntate frente a un espejo y mírate a los ojos durante 60 segundos sin apartar la mirada. No es vanidad, es recuperar tu centro. En el trabajo, la cuadratura entre Marte y Júpiter te empuja a actuar con impulso, pero sin prisa. Elige una sola tarea que hayas pospuesto y termínala antes del almuerzo. Tu energía hoy es quirúrgica, no explosiva. Que nadie te convenza de que brillar es egoísta. Virgo, esa presión que sientes justo detrás de los omóplatos tiene nombre. Mercurio, tu regente, en el grado 29 de Aries, a punto de chocar con Plutón en Acuario. Hoy no es día para pulir lo externo, sino para revisar lo que llevas dentro. La luna llena en Escorpio ilumina un área de tu vida que sueles mantener en silencio y con ella llega una claridad incómoda pero necesaria. En el trabajo, evita cerrar acuerdos. Marte en cuadratura con Júpiter empuja decisiones impulsivas que mañana lamentarías. En el amor, Venus en Géminis te invita a soltar la libreta de reproches y simplemente observar. Tu consejo para hoy: antes de las 11 de la mañana, pon las palmas de las manos sobre tu vientre, respira hondo 3 veces y pregúntate qué necesitas soltar, no qué necesitas arreglar. Ese gesto físico te devolverá al centro. No todo lo que sientes requiere una solución inmediata. Libra, esa sensación de que algo no encaja del todo, como si hubieras puesto un cuadro ligeramente torcido, tiene nombre hoy. La luna llena en Escorpio activa tu eje de relaciones, iluminando lo que está oculto bajo la superficie de un vínculo. Venus, tu regente, avanza por Géminis y forma un sextil preciso con Saturno en Aries, una combinación que te pide traducir la atracción en compromiso real. No es el momento de dejarte llevar por lo brillante. Es el instante de preguntar qué necesita estabilidad. En el trabajo, Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, lo que puede generar una discusión por exceso de entusiasmo o promesas que no se sostienen. Antes de las 3 de la tarde, si sientes el impulso de responder rápido, haz una pausa de 5 minutos y respira con las manos vacías. No firmes, no aceptes, solo observa. El equilibrio de Libra no se encuentra forzando la balanza, sino soltando lo que ya no pesa igual. Hoy la verdad del otro te devuelve la tuya. Escorpio, esa presión que llevas adentro desde anoche no es paranoia. Es tu propia luna llena brillando a 28 grados de tu signo, justo frente a Urano en Géminis, y eso remueve lo que creías cerrado. Algo que guardaste en el sótano emocional está pidiendo salir y no vas a poder fingir que no existe.
Con Marte en Aries, todavía en cuadratura con Júpiter en Cáncer, el instinto te tira a pelearla, pero el verdadero poder hoy está en no reaccionar. Mercurio, a punto de salir de Aries, te da la última oportunidad de decir lo que callaste sin que suene a ataque. En el trabajo, revisa los acuerdos que firmaste hace 2 semanas, hay un detalle técnico que se te escapó. En el amor, si estás en pareja, calla 5 minutos seguidos y solo mira a la otra persona. Si estás sola, apaga el teléfono 1 hora y escucha qué ruido interno aparece. No tienes que entenderlo todo hoy, solo sostenerlo. De la noche nace lo que no sabías que estabas lista para ser. Sagitario. Esa sensación de tener un pie en el barco y otro en el muelle tiene nombre hoy. Marte en Aries, en cuadratura con tu regente Júpiter en Cáncer, te está pidiendo que elijas un solo horizonte. Con la luna llena iluminando tu sector de transformaciones profundas, lo que ya no te sirve se vuelve evidente y molesto. En el trabajo, el impulso de arrancar 3 proyectos a la vez choca contra la necesidad de cimentar algo real, algo que pese. En el amor, Venus en Géminis te regala conversaciones que parecen juegos pero esconden verdades. Presta atención a lo que se dice entre líneas. Tu energía está alta pero dispersa, como fuego que no encuentra dirección. Antes de que caiga la tarde, busca un lugar donde no haya distracciones y quédate 5 minutos en silencio absoluto. No para meditar, solo para escuchar qué dirección pide tu cuerpo. El camino más largo a veces es el único que te lleva a donde realmente querías llegar. Capricornio. Esa sensación de tener demasiados frentes abiertos y poca fuerza para sostenerlos no es casualidad. Marte desde Aries, tu sector de finanzas y autoestima, está en cuadratura exacta con Júpiter en Cáncer, el de tu vida doméstica. La tensión entre lo que quieres ganar y lo que tu hogar o tu base emocional te exigen se vuelve palpable. No es momento de forzar acuerdos ni escalar discusiones. Saturno, tu regente, en sextil con Plutón te da una herramienta quirúrgica, puedes redefinir una responsabilidad sin romper el trato. Hoy, antes del atardecer, identifica un compromiso que te drene energía y ponle un límite de tiempo concreto. Decir hasta aquí por ahora no es rendición, es estrategia. La luna llena en Escorpio ilumina tu casa de asociaciones, pero su oposición a Urano te pide soltar el control sobre cómo los otros responden. Céntrate en lo que sí puedes medir, tu próximo paso firme. Acuario, esa sensación de que algo está a punto de romperse en el aire no es paranoia, es tu circuito interno recargándose. Hoy la luna llena en Escorpio activa tu zona de sombras justo cuando Urano, tu regente, se alinea exacto en Géminis, encendiendo una red de conexiones que no sabías que existían. El pulso entre la luna y Urano te pide soltar el control emocional para abrazar una idea que aún no tiene forma, pero que late. En el trabajo, Marte y Saturno en Aries te empujan a cortar con una dinámica que ya no te sostiene. No negocies tu autonomía por paz superficial. En el amor, Venus en Géminis sextil Saturno te ofrece una conversación que suena a acuerdo tácito a reconocer sin necesidad de etiquetar. Tu energía hoy es eléctrica pero errática. Mejor una caminata sin destino que forzar productividad. Antes del atardecer, siéntate 5 minutos en silencio y deja que una imagen extraña te visite sin juzgarla. Esa es tu brújula. Lo que viene no lo vas a entender, lo vas a encarnar. Piscis. Ese sueño que te despertó con una sensación pegada al pecho, como un eco de algo que aún no has dicho en voz alta, tiene más que ver con hoy de lo que crees. La luna llena en Escorpio ilumina justo lo que prefieres dejar en la niebla, un deseo que te da vergüenza admitir o una conversación que pospones porque temes romper la armonía. Mercurio en Aries, cerca de tu Neptuno natal, está afilando tu intuición, pero también puede hacer que tus palabras salgan antes de que las filtres. No te alarmes si dices algo que suena más crudo de lo que sentías. Venus en Géminis, el signo destacado del día, te pide ligereza. Antes de que caiga la tarde, elige un tema que normalmente evitas y suéltalo con alguien de confianza sin buscar la respuesta perfecta. No necesitas resolver nada, solo mover el agua estancada. Hoy, tu sensibilidad no es un defecto, es el radar que te muestra por dónde navegar sin chocar contra ti mismo. Antes de cerrar el día, pon la palma sobre algo sólido y frío, una taza de cerámica, la mesa de madera, porque la luna llena en Tauro te pide sentir el peso de lo real,
no la promesa de lo que aún no llega. Hoy no se trata de mover montañas, sino de regar la planta que ya tienes en casa. Esa cosa que postergas merece un solo gesto pequeño, no el plan perfecto. Mañana al atardecer la luna entra en Sagitario. El diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.